Grabar en 3, 2, 1. Perfecto. Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes también a nuestra invitada de hoy día. Se las presento. Ella se llama Sara Urquizu. Ella es coordinadora local de Estudiantes por la Libertad. Es de la misma organización de Enrique. Comentarte, Sara, que también lo contacté a Enrique para que nos pueda orientar en un tema similar a este, ¿no? Y ahora creo que me comuniqué contigo porque vi que sos la persona idónea para que nos puedas orientar más que todo en este tema, ¿no? De desempleo. Sara estudia Derecho y también Economía, entonces tiene conocimiento acerca de las leyes, yo creo, ¿no? Entonces se las presento ahí, ella es Sara Urquizu. Buenas, ¿cómo están? Primero que nada, me gustaría saber qué es cuál es la razón por la que quieren un poco aprender sobre el desempleo, qué los llama a interesarse, si es algún trabajo de la universidad o algo por el estilo. Sí, justamente es un trabajo de la universidad. Nosotros somos estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, de la Gabriel. Entonces tenemos una materia que se llama Integración para la Democracia y todas esas cosas. Y trata de todos estos temas de política y cosas así, ¿no? Y justamente nuestro trabajo final se trata de investigar sobre el desempleo, más que todo orientado en los jóvenes. Es prácticamente nuestro trabajo final de la materia. Entonces, Ya, considero que es importante no tener buenísimo. la perspectiva de unas personas que saben en el tema. Ya. A ver, vamos a tratar de hacerlo tipo conversatorio, más ameno, a manera de que no sea como una exposición, de que ustedes realmente comprendan. Si tienen preguntas o lo que sea, me van avisando. Creo que Enrique González me había contado que ya había estado con ustedes, creo que son el mismo grupo, él es muy amigo mío y justamente me había comentado que estaba él asesorando a unos chicos sobre un tema que eran justamente del área de educación física y deben ser ustedes. Entonces me llama mucho la atención, la verdad, que estén interesados, porque eso es bueno, eso es lo que hace que realmente crezcamos como personas. Siempre es bueno aprender de otros. Y claro, yo igual siempre estoy aprendiendo de otras personas sobre otras áreas. Por ejemplo, en educación física yo todo el tiempo estoy viendo, tengo amigos que están en esa carrera y me enseñan mucho porque yo también hago deporte, entonces siempre es bueno, ¿no? Ahora, no es como que les tengo algo preparado, pero sí voy a darles una perspectiva de lo que más o menos yo entiendo, cuáles son los factores que generan desempleo, sobre todo en nuestro país, de manera más específica. A ver, primero nos tenemos que preguntar, ¿quiénes producen el empleo? Nosotros vemos claramente que los que producen el empleo son las empresas y, bueno, pueden ser públicas o privadas, pero generalmente los que producen los empleos que son realmente productivos y que son eficientes y que además son más llevaderos a largo plazo son las empresas privadas. Ahora, eh, cuando las empresas privadas tienen muchos perjuicios para crecer y desarrollarse, pueden empezar como microempresas o como cualquier tienda pequeña, y cuando ellos tienen muchas imposiciones, que estas generalmente vienen de parte del Estado, las empresas no van a poder crecer y no van a poder desarrollarse. Entonces, cuando las empresas no crecen, pues no contratan a tantos trabajadores como les gustaría poder contratar. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que empieza una persona en un carrito de hamburguesas y esta persona quiere crecer, pero se encuentra que para crecer tiene que alquilar un lugar, tiene que contratar a más personas, primero se encuentra también con 15 trámites, que en Bolivia son 15 trámites lo que tenés que hacer para poner tu empresa establecida legalmente. Entonces, todo es una burocracia, tarda 6 meses y con todos estos líos, pues el señor que vende hamburguesas en su carrito va a preferir dedicarse nomás al comercio informal y no crecer porque es muy difícil. Muy difícil establecerse formalmente, es muy difícil
más allá de los gastos que tiene uno como privado, como les mencioné, el alquiler, dentro de tu empresa tenés que gastar en los productos para fabricar lo que vas a vender, en este caso la hamburguesa, el agua, la luz, todo eso son gastos de un empresario. Entonces, eso, sumándole a todo lo que te saque el Estado en impuestos, que tenemos un montón de impuestos, desde el IVA, el IUE, el IT, para todos esos impuestos para el empresario, este pequeño empresario no va a poder surgir, no va a poder crecer porque tiene muchas regulaciones y tiene muchos impuestos. Y encima, si quiere contratar a alguien, ustedes saben que hay un sueldo mínimo en Bolivia, ¿no? Es 2.000 algo bolivianos. Si tenés que contratar a alguien y no te alcanzan los 2.000 bolivianos para pagarle, no puedes contratarlo. Aparte de eso, tenés que pagarle un seguro social, tenés que a fin de año cumplir el doble aguinaldo, tenés que cumplirle indemnización si es que no lo podés votar, si es que hace algo mal o si es injustificado, según eso a criterio de los que ven las leyes laborales, ¿no? Entonces, por eso es muy complicado contratar gente porque te encontrás con un montón de imposiciones, esto si lo ven desde la perspectiva de un empresario. Yo entiendo que si lo ven desde el lado del trabajador es beneficioso, porque ¿quién no va a querer mejores condiciones? Pero desde el lado del empresario, uno prefiere no contratar porque es muy difícil, porque tenés que cumplir un montón de cosas. Ahora, si estas cosas se flexibilizaran y si el Estado permitiría más flexibilización laboral en el sentido de que no tendría el empresario que cumplir tanta normativa, un empresario podría pactar con su trabajador libremente cuánto el trabajador quisiera que le paguen y cuánto el empresario podría pagar. Digamos que en este caso el empresario es muy pequeño, vamos a seguir con el señor del carrito de las hamburguesas, y él tiene para pagarte al mes 1.000 bolivianos. Y con 1.000 bolivianos ya contrata una persona. Yo sé que eso no está dentro de la ley y no está dentro del sueldo mínimo, pero es lo que, si digamos sacáramos al Estado, es lo que él podría pagar. Entonces, en este caso, digamos que el Estado lo dejaría. Una persona ya tendría un empleo, por más de que no sean 2.000 bolivianos, pero es mejor que gane 1.000 a que no tenga empleo. O sea, yo lo veo desde ese sentido, de que es mejor, aunque ganes 500 bolivianos al mes, es mejor a no tener empleo, al que el señor del carrito de las hamburguesas no contrate a nadie porque no tiene el dinero, no le alcanza, apenas alcanza para que él coma. Entonces, así es como se va formando un ciclo y generalmente cuando se flexibiliza esto, puede ser que al principio te paguen poquito el empresario, pero cuando el empresario ya vaya creciendo y vea que su trabajador es efectivo, que le genera ganancias, el empresario también le va a empezar a pagar más, porque también esa persona va a saber que vale más y no, y va a decir, no, señor, yo no trabajo por 500 bolivianos porque mi trabajo le produce mucha más ganancia. Entonces, eso es como funciona, así es como funcionaría en un libre mercado, en donde haya libertad de contratación, en donde no haya tantas regulaciones laborales, que al fin y al cabo, yo digo, son cosas que un trabajador podría fácilmente pactar empresario, porque el empresario ahora se encuentra con todas estas imposiciones que no las puede cumplir. Entonces, tiene que cumplirles a unos cuantos trabajadores, que es a los que le alcanza a cubrir, pero podría contratar a más gente. Ahora, también este empresario se encuentra con que no puede crecer. Si la empresa sería próspera y crecería, como hay mucha gente que ve como un problema que los empresarios crezcan. Yo no entiendo por qué, pero generalmente las empresas grandes generan hartos empleos. Les voy a dar ejemplos en Bolivia. Fridosa, Starbucks. En Starbucks, por ejemplo, siempre hay jóvenes trabajando. Si ustedes ven ahí, los que te atienden son chicos jóvenes. Y tengo entendido que ellos no tienen contrato, son contratados como consultores, algo por el estilo. Es como una jugada que se le hace ahí al Estado. Eh, ¿Cuáles más?
podemos ver empresas grandes, los pollos de comida, los pollos Kiki, todas estas empresas que luego van creando sucursales y se van extendiendo. Si se dan cuenta, una empresa crece, crea una sucursal y ya son 20 trabajos que está creando. Entonces, así es como se generan empleos. Ahora, hay otra forma de que se generen empleos y esta forma no me gusta. Es la forma de crear empleos desde el sector público. Y entonces el Estado, el gobierno en este caso, para satisfacer las necesidades que le pide el pueblo, porque tenemos que recordar que los políticos siempre quieren votos, entonces para obtener esos votos le prometen al pueblo la luna y las estrellas, aunque no puedan cumplirlo. Entonces, el gobierno crea empleos donde no hay. Por ejemplo, yo como político tengo personas albañiles, personas que están desempleadas y tengo que conseguirles un empleo porque eso yo prometí en mi campaña. Entonces digo, a ver, voy a crear un puente que se haga en el cuarto anillo del Cine Center para que estas personas estén empleadas. Entonces, no es que primero vino esta necesidad del puente, sino que primero vino la necesidad de que hay los empleos. Entonces, porque hay la gente que necesita trabajar, se va a crear alguna forma de mantenerlos ocupados y que el gobierno les pague un sueldo porque están trabajando, entre comillas. Entonces, crean un nuevo proyecto, hacen un puente, ok, esto va a durar un año ya tienen trabajo 50 personas. Pero el problema es que generalmente estos trabajos creados por el político o por el sector público son, como les digo, trabajos que no son eficientes porque no es como que había una necesidad verdadera de un puente en el cuarto anillo. Yo les doy otro ejemplo. Yo esto veo mucho en la universidad. En la universidad se crean muchos empleos que son totalmente innecesarios. Hay personas, no sé si han visto las noticias o no sé, bueno, son creo que de la Gabriel René Moreno ustedes, ¿no? ¿Sí? Allá, entonces conocen de memoria las colas, las filas, que tenés que ir a sacar tu, tu seguro acá, que tenés que ir a pagar tu multa acá, que estás bloqueado y tenés que hacer un montón de filas. Ahora, ¿ustedes creen que esos empleos no se podrían reemplazar con tecnología? O sea, en la plataforma de la universidad directamente pagas tu bloqueo con tus 20 pesos, los depositas del banco y listo. Se despide a una persona que está ahí viendo una cola larguísima de estudiantes que nosotros nos tenemos que bancar la burocracia. Pero esta gente está metida ahí a dedo porque le hicieron campaña al rector, porque le hicieron campaña al decano, porque le hicieron campaña y así, y como los decanos y todas estas autoridades que hacen, que quieren entrar en la política universitaria, les prometieron a estas personas que les iban a dar empleo cuando estén ellos en el poder. Entonces, como no hay dónde meterlos, crean trabajos que son innecesarios, ineficientes y que solo ayudan a la burocracia. Y esto pasa, se los muestro un ejemplo pequeño que conocemos en la universidad, porque es así. Esto pasa en el Estado y a nivel nacional, departamental, en peores condiciones. Si lo vemos en la universidad en chiquito, ustedes no sé si han entrado a las oficinas administrativas donde debería haber una persona porque hay un solo escritorio para un trabajador. Hay 4 o 5 personas y esas personas tienen un sueldo y ese sueldo está siendo pagado por todos los recursos que se le da a la universidad. Y esos recursos podrían ser mucho mejor utilizados, podrían ser utilizados en mejorar nuestra calidad de educación, pero se están gastando en sueldos y en personas, trabajadores que son innecesarios, ineficientes. Ahora, yo no digo que estas personas sean inútiles, yo digo que su trabajo para el que están trabajando ahí es inútil. Y estas personas están, claro, con un sueldo fácil, con un empleo que no necesita de mucho pensar, está ahí gracias a que apoyó al político, eh, está ahí con un empleo que es ineficiente y que solo ayuda a la burocracia. Entonces, eso es lo malo de crear empleos desde el sector público.
y les puedo dar otros ejemplos, pero les di el de la universidad. Ahora, a raíz de esto, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Usted decía, ¿no?, que se podría generar mucho más empleo si fuera menos burocracia. O sea, si al empresario se le dieran más facilidades. Pero esas facilidades que se le daría al empresario, ¿qué perjuicio le genera al Estado? O sea, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué cree usted? ¿Por qué no lo hacen? Ya. No sé si me entiende la pregunta. Sí, más o menos sé por dónde va. O sea, porque si es tan lógico lo que les digo, no, el Estado Sí, no lo hace, sí, ¿no sí, ves? sí. Es que justamente es esto. Esto viene con una mentalidad, primero, socialista, porque el socialismo te dice que el empresario es malo y te dice que el empresario, tras que vos le des alguna facilidad, te va a matar, te va a tener de esclavo. O sea, eso es lo primero que te dicen. Entonces, con esa mentalidad, no le pueden dar facilidades al empresario porque el empresario es el malo de la película. Y eso lo hemos visto. Evo Morales siempre nos lo decía en antiguos años. Nos decía que el capitalista es el malo, nos decía que el imperio yanqui venía, que la inversión extranjera es mala, nos decía inclusive. Entonces, viene con esta mentalidad que yo creo que en parte es porque es una mentalidad en cierto modo envidiosa, porque no le gusta que a otros les vaya mejor, en este caso a los empresarios, que si el empresario está creciendo lo ven como algo malo, pero es porque ellos tampoco están creciendo. Entonces, ellos te dicen este discurso de la igualdad, pero ellos quieren igualar bajando al empresario y no subiendo ellos. Entonces, esa es la complicación que se da con querer igualar al empresario, pero quitándole todo lo que tiene. Por eso es que se dan los impuestos, por eso es que se dan todas estas regulaciones para que el empresario saque de su bolsillo, ya que tiene harto dinero, ya que para ellos $1 no les cuesta nada, que ese es el discurso que ellos tienen, que les den a los pobres y a los trabajadores que ellos están sufriendo y que lo necesitan. Entonces, ese en parte viene con esta mentalidad socialista. No lo ven ellos como algo lógico porque es lo que nos han repetido toda la vida. Inclusive desde los colegios nos vienen dando esa doctrina de que el capitalismo es malo, de que el empresario es malo y de que no hay que darle estas facilidades. Ahora, si nosotros vemos a los países que realmente han prosperado y que ahorita están, por ejemplo, en los países nórdicos, ya casi no hay desempleo. Y hay desigualdad, sí, hay desigualdad material, porque hay gente muy, muy rica, hay gente millonaria, pero la gente que es pobre, ni siquiera hay gente pobre en esos países. La gente que se podría decir que tiene menos solvencia económica en esos países son de mediana clase. O sea, tienen su casa, tienen comida todos los días. O sea, no hay esta igualdad material, pero todos están mucho mejor que nosotros o que, por ejemplo, Venezuela o que, por ejemplo, Cuba, que son países donde se han aplicado todas estas regulaciones para perjudicar a la gente que estaba más arriba. Entonces, los países que ahora están mejor económicamente han entendido esta lógica de que no hay que perjudicar al empresario porque el empresario es más bien el que genera empleo, es más bien el que te genera producción, es el que está trabajando. Sí, tiene riqueza, sí puede que, que tenga ganancias, pero también es porque el empresario en un momento le costó trabajo. O sea, les doy el ejemplo del señor del carrito de hamburguesas. Todos los empresarios, bueno, todos hay los que heredan, ¿no? Pero generalmente los empresarios empiezan de abajo y les cuesta sostener y ya una vez están arriba, ya pues tienen ellos que disfrutar también del fruto de su trabajo, es lo justo, eso debería ser justicia, ¿no? Ahora no sé si respondí tu pregunta. Una cocina más. Entonces,
digamos que esta mentalidad estuvo hasta ahora. Si cambiara la forma de hacer gobierno y si viniera una persona, un presidente que sí cree en el capital, en el empresario, también sería que sí funcione, pero que se regule también, porque no sé hasta dónde sería bueno que sí crezca, pero sin descontrol, ¿me entiendes? Ya. Pasa que, a ver, yo, por ejemplo, sigo mucho la ideología del liberalismo y nosotros somos los que defendemos este concepto de la mano invisible del mercado de Adam Smith. No sé si alguna vez han escuchado. Generalmente es como que conceptos básicos que se dan en alguna materia de economía. Nosotros creemos que el que regula el mercado o el crecimiento de los empresarios son los consumidores. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que, no sé, Coca-Cola está creciendo exageradamente y mucha gente está en desacuerdo con tal vez su producto porque es dañino o porque su producto usa transgénicos o porque su producto le hace daño al medio ambiente. Por X motivos podemos estar en desacuerdo con su crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dejamos de consumir. Si la Coca-Cola no tiene consumidores, va a dejar de crecer. Entonces, básicamente así nosotros es como creemos que funciona el mercado. Una empresa logra tener consumidores y las empresas para tener consumidores tienen que tener un producto de calidad, tienen que hacer más. Si nos ponemos a pensar cómo trabajan las empresas, tienen que tratar de satisfacer al consumidor, porque ¿quién es el que le compra? Las mismas personas. Si el empresario no tiene consumidores, pues no va a crecer, porque no hay quien le compre. Que vaya con una pistola a tu casa y te diga cómprame, pero eso ya es violencia y ahí sí tiene que meterse el Estado, porque ahí ya te están vulnerando derechos. Pero si no, hay una libre competencia en la que los empresarios están compitiendo por quién satisface mejor al consumidor. Yo les aseguro que si ustedes tienen ahí 5 opciones de hamburguesa y ven que una hamburguesa es más barata primero, después utiliza carne de calidad y está certificada por la ISO 2010, digamos. Después ven que esa hamburguesa se cocina de manera saludable y es mejor para ustedes. O sea, si tienen 5 opciones y pueden escoger esa hamburguesa, van a consumir esa hamburguesa porque para ustedes les satisface más. Entonces, ¿qué van a pasar con las otras hamburguesas que no tienen calidad? Van a morir, como muchas empresas quiebran porque no logran satisfacer al consumidor. Entonces, así es como más o menos se da el ciclo de las empresas y cómo sería si se dejara actuar libremente. Ahora, eso no lo podemos ver mucho en nuestro país claramente porque la mayoría o sea, todas las empresas están reguladas y hay muchas empresas que encima tienen ciertos incentivos o que están como que protegidas por la clase política. Entonces, eso tampoco es capitalismo, porque si el Estado te está protegiendo para que no quebres y te está dando dinero y te está dando solvencia, o de cierta forma crea formas de que tu producto no muera, por ejemplo, hay veces en las que se dan, por ejemplo, el subsidio materno, ese es un buen ejemplo. El Estado da subsidio materno con puros productos nacionales. No sé si alguna vez han visto los productos que le dan a una mamá. Sí. Puros productos nacionales. Y esos son de empresas, porque son empresas privadas, pero son empresas que están por morir. Evo Morales les daba eso